noches para todos, que el amor, el gozo y la paz del Señor permanezcan en sus corazones. Eso nos da fuerza para seguir adelante. Le doy gracias a Dios por su palabra, esa bendita palabra que llega a nuestras vidas, nos transforma, pero también nos da una clara visión de lo porvenir y cómo debemos llevar nuestras vidas día a día. Quiero invitarte que en este tiempo llames a tus hijos, llames a tus papás, a tu hermana, a tu hermano, e invita a tener un tiempo a desconectarnos de este diario vivir. Es un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Recuerden la palabra de Marta y María, ¿se acuerdan? Dice que María tomó la mejor parte. Marta estaba angustiada, ¿no? Marta, Marta angustiada, llena de tareas, llena de trabajos. Pero dice que María tomó la mejor parte, y eso es lo que quiero hablar en esta noche. De que en este tiempo y cada vez que leemos la palabra de Dios, debemos tomar la mejor parte meditando la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a orar y pedirle a papá que nos dirija en todo este tiempo. Padre amado, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, escucharla, verla y oírla, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones. Prepara cada corazón, cada mente. Danos entendimiento, sabiduría para saber la esperanza a la cual nos envía de vez en vez tu palabra, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Pero también sabemos, Padre, que tu palabra es medicina a nuestro cuerpo. Nos da salud, nos da fuerza, nos levanta, Señor, cuando meditamos en tus preceptos, Señor. Así que quédate con nosotros esta noche y permítenos, Señor, escudriñar aún más tu voluntad para nosotros. En el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero iniciar con 1 Josué 1:8. Vayamos a la Biblia, capítulo 1, verso 8. Texto muy poderoso, ¿no? Y el capítulo 1 habla de prepararnos para la conquista. Pero vean las palabras que Dios le dice a Josué. Vean lo que dice el verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien, amados. En el verso 9 más adelante le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas que valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Qué hermosa palabra, qué hermosa exhortación, qué hermosa promesa le da papá Dios a Josué en ese tiempo. Pero no fue para Josué también, es para ti y para mí en este tiempo también. Así que debemos meditar en lo que el Señor nos ha enseñado acerca de las Escrituras. Hoy la enseñanza se trata del poder creativo de meditar en la palabra de Dios. Hay un poder cuando tú te sientas y meditas la palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros sabemos que como creyentes debemos leer las Escrituras, ¿verdad? Sabemos que es lo que nos vivifican, los que nos transforman. Pero ¿cuántos de nosotros nos pasaba que en algunos momentos leíamos un capítulo, leíamos un verso, escuchábamos o un sermón y al instante, al rato, después de 30 minutos se nos había olvidado todo lo que el Señor nos había hablado? Si ese es el caso, pues hay que entender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Porque no se trata de algo rutinario, algo cotidiano, algo como un deber. Como soy creyente, entonces tengo que leer. Ese tenemos que quitarlo de nuestra vida. Tú no tienes. Nosotros nos esforzamos, pero también seamos entendidos y sabios, porque no es solamente leer las Escrituras, sino meditar. Y vea que no hay conquista si tú no meditas la palabra de Dios. O sea que así como Josué, Dios lo primero que le dice: de día y de noche meditarás. Meditarás de día y de noche. ¿Y después qué harás? Muchos quieren hacer sin meditar. Es cuando tomamos decisiones muy apresuradas, amados. ¿Cuántas decisiones apresuradas no hemos tomado? Ya, quiero esto, no. Pero no hemos meditado, ¿cierto? El propósito por el cual Dios nos está enseñando algo. Muchos dicen amén y yo hago. No, pero no meditan la palabra. Entonces vemos que Dios le manda a Josué primeramente que medite y después
harás conforme a ¿qué? A lo que está escrito. Ojo, hay textos donde tú tienes que darle una interpretación, meditar en lo que Dios está hablando para que tú lo interpretes y lo hagas. Porque si usted lo hace literal, va a cometer en algunos casos muchos errores. Por eso Dios nos envía a su Espíritu Santo, amados, para que nos ayude a meditar, a tener una comprensión. Pero esto es algo importante cuando tú leas la palabra de Dios o cuando la escuches. A veces o escuchamos un sermón, lo vemos y listo, pasó el sermón y chao, adiós, y no lo vemos, volvemos a repasar. Es importante que usted repase, si hay algo que Dios le habló, vuelva, mire el video, escuche, tome apuntes y de verdad que usted va a tener una comprensión más amplia de la palabra y así va a poder ¿qué? Hacer para que todo lo que hagas que te vaya bien. Amén. Bien, sigamos acá. Entonces, Dios nos facilitó las Sagradas Escrituras para que pudiéramos conocerlo aún más. Aunque nadie puede comprender a cabalidad todo lo que fue escrito por Dios infinito, Él nos ha dado la oportunidad a los cristianos de entender su palabra. Sin embargo, esa comprensión no es la meta final. Para que podamos ser transformados por la palabra, también debemos aplicar en nuestra vida lo que nos enseña. Amén. No solamente escucharlo, no solamente aprendernos unos versos, sino también cómo aplicamos y comprendemos cada enseñanza de las Escrituras. ¿Sabe? Nunca alguien puede decir que ya ha conocido todas las Escrituras. Cada verso trae una enseñanza, un propósito. Cada letra, cada palabra, cada verso, cada capítulo, cada libro nos trae una riqueza tan enorme cuando la meditamos y buscamos entenderla. ¡Wow! Que usted no se alcanza a imaginar. Por lo general casi buscamos los textos que necesitamos que nos favorezcan en alguna de las áreas. Pero la palabra de papá es multiforme. Es multiforme, amados. Y es ahí, solo ahí, cuando tú meditas, es que vas a ver la multiforme gracia de Dios a través de las Escrituras. Amén. Bien, sigamos acá. Ahora, ¿a qué nos referimos al hablar de la meditación? La meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de ¿qué? De su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra. Voy a repetir, me gusta repetirlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos o se habla de meditar o de la meditación? La meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de ¿qué? De su palabra. A aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra. Amén. Si usted ve, casi el ser humano siempre ha buscado espacios de meditación, de hacer un alto, de apartarse, de retiros, etc. Pero usted no va a poder tener algún concepto claro del camino que debe andar si usted no medita basado en la palabra de Dios. Hay muchas formas de meditar. Pero cuando usted medita, usted tiene que tener una base, un fundamento para que sea orientado en la meditación hacia las decisiones que usted debe tomar. Porque a veces, cuando no tenemos esa plataforma de la palabra, usted puede deambular en sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, y créame que eso lo deriva a muchas áreas que seguramente no quiere Dios que usted ande por ellas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la meditación. Ahora, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y nos selló como hijos de Dios. Nos empoderó para vivir en rectitud y nos enseñó a creer y comprender la palabra de Dios. Escuchen bien esto. Al meditar las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas a nuestra vida, de acuerdo con nuestras necesidades momentáneas, para darnos ¿qué? La perspectiva correcta y la dirección que necesitamos ante cualquier situación que vayamos a ¿qué? A enfrentar. ¡Qué bueno el Espíritu Santo de Dios! Tú no estás solo, no estamos solos, tenemos la guía
Y a veces nosotros nos aceleramos porque no permitimos que el Espíritu nos dé una comprensión de lo que papá nos está hablando y diciendo en este tiempo. Escuchen bien, la persona que no tiene a Cristo carece de alguna guía del Señor y son semejantes a un barco a la deriva en medio de ¿qué? Del océano, sin brújula ni mapa. Sin embargo, como cristianos tenemos acceso a ¿qué? A la dirección divina. Ahí tenemos nosotros acceso, una dirección divina de por vida. O sea que tenemos una dirección y quiero invitarte, amado y amada, si me estás viendo, si no has recibido a Cristo en ese tiempo, cuando estaba sin Cristo y sin el Espíritu Santo, créame que andaba como ese barco a la deriva, sin rumbo fijo, sin saber a dónde tenía que ir. Cuando recibí a Cristo, el Espíritu Santo moró en mí y comenzó a darme dirección en toda mi manera de vivir. Gloria a Dios por eso. Deberías darte la oportunidad de recibir a Jesús. Pero sigamos acá, sigamos acá. Ahora, ¿en qué consiste la meditación bíblica? Voy a decir 3 puntos claves, porque quiero más adelante hablar de cuáles son los resultados de la meditación. Pero quiero poner como base esto. ¿En qué consiste la meditación bíblica? Primero, en enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Meditar en la palabra, en primer punto, es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. La meditación requiere tiempo a solas con el Señor, en su palabra, oración, sin distracciones externas. ¿Saben que a veces seguramente vemos la palabra y usted está viendo en primera vez y dice, ya eso me lo sé, y usted arranca, cierra telón y adiós? No, este es un tiempo también para escuchar. ¿Qué quiere decir? Que esta predicación, este tiempo cuando Dios ha llamado a que nos reunamos los miércoles, los domingos, es un tiempo donde usted debe enfocarse en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Por eso les dije que se desconectaran de su celular, de su entorno, de toda la actividad que sea un distractor para ti en este tiempo. Segundo, ¿en qué consiste la meditación bíblica? En escuchar más que hablar. Ojo con eso. Escuchar más que hablar. Porque a veces leemos y comenzamos a hablar y a decir, Dios dijo esto. No. Escucha y lee detenidamente cada versículo. Léelo y escucha. Esa voz audible del Espíritu Santo te va a recordar lo que tú leíste y te va a permitir que tengas una comprensión de las Escrituras. Tercero, ¿qué consiste la meditación bíblica? Es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. No lo podemos omitir. La lectura, la palabra, pero la meditación en los preceptos de Dios nos va a dar una capacidad de entender cuál es la voluntad de papá. Eso es importante, amados. El Señor mismo demostró la necesidad que tenemos de pasar tiempo a solas con Dios, después de haber alimentado a una multitud, y eso se acuerda, eso está en Mateo 14, 21, 23, después de haber alimentado a una multitud, más de 5,000, les pidió y les dijo a sus discípulos que se adelantaran a su travesía y subió al monte para orar a solas por varias horas. Después de una actividad, después de lo que hizo, seguramente enseñó. Ustedes saben esa historia. Ustedes saben esa historia de Jesús, cuando enseñó de día casi toda una jornada larga y tuvieron hambre. Le dio de alimento a los 5,000 y después que termina le dice a los discípulos, sigan adelante porque me voy a orar. Y orar es meditar. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué? Seguramente meditar en lo que había hecho y en los propósitos alternos siguientes. Increíble, ¿no? Ahora, vamos a ver. Entonces vimos en qué consiste 3 puntos, en qué consiste la meditación bíblica. En enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado, escuchar más que hablar, y es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Sigamos acá. ¿Cuáles son los resultados de la meditación bíblica? Vayamos ahí. Ya, el cuerpo de la enseñanza. ¿Cuáles son los resultados de la meditación bíblica? Primero, calma nuestro espíritu. Cuando usted está meditando, usted está permitiendo que haya paz
Esa es la verdadera paz que, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas quieren paz, pero no pueden tener paz si no calman su espíritu. Y usted calma su espíritu cuando usted medita en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sentimos afligidos, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón, pues nos reafirma su fidelidad, amor y soberanía sobre nuestras vidas. Amén. Otro resultado de meditar en la palabra de Dios: ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Esto es algo importante. No solamente calma nuestro espíritu, nos prepara, pero también nos prepara para darnos iluminación en nuestra mente para que pensemos como piensa papá en cada circunstancia. O sea que cuando usted está, si dice que en la paz usted toma las mejores decisiones, o dígame lo contrario, cuando usted está tranquilo, calmado en su espíritu, usted está tomando las mejores decisiones, tiene un campo de acción más visible. Pero también ilumina nuestra mente para que pensemos cómo Dios pensaría en cada circunstancia. Cuando usted tiene paz, usted puede decir, ¿cómo actuaría Jesús en este momento? ¿Qué haría Dios en este tiempo? ¿Cómo dirigiría Dios este asunto? Cuando usted tiene paz, tiene calma, usted ha apaciguado el espíritu, usted va a iluminar y va a tener la misma visión que papá tiene en cada circunstancia. Entonces, calma nuestro espíritu, ilumina nuestra mente para que pensemos cómo piensa Dios. Tercero, aumenta nuestro poder, en otros casos nuestra energía. Segunda de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aumenta nuestra energía. En momentos de debilidad encontramos fortaleza en la palabra de Dios. El Señor sabe lo que necesitamos y proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Eso está en Filipenses 4:19. Entonces, cuando somos incapaces por nosotros mismos, el Señor nos dará ¿qué? Fortaleza. ¡Wow! Nos calma el espíritu, nos ilumina para que pensemos como Dios y al mismo instante aumenta nuestras fuerzas. Dice que el Señor nos da fuerzas como las del búfalo. Es increíble que usted pueda estar leyendo, escuche y lo digo con denuedo, que usted lea la palabra, lea un capítulo y usted salga débil después de que lee la palabra de Dios. Por el contrario, cada persona, cada creyente, cada persona que lee, escudriña y medita, después que termina sale empoderado. No sale con sueño, ay, no leí 4 capítulos, me voy a acostar porque leí mucho. No. O sea, no hizo nada. Pero eso trae esos aspectos. Entonces, ese es uno de los resultados, que la palabra de Dios que nos empodera, nos da nuevas fuerzas cuando la meditamos. Cuarto, purifica nuestro corazón. ¡Wow! La palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo se puede tomar como el agua de la palabra. O sea que cuando leemos y meditamos nos está purificando nuestro corazón, purificando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra parte almática, nuestra parte carnal. Lo está lavando, purificando. Por eso David en los Salmos decía, Señor, límpiame, hazme más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque él meditaba en la palabra de Dios. David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él leía, escudriñaba, ¿cierto? Y permitía que la palabra lo purificara. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y sabe cómo guardas tú tu corazón? Cuando meditas y pones en paz tu espíritu para que los pensamientos de Dios lleguen a ti, te dé la fortaleza y permita que ese corazón sea limpiado. Amén. Sigamos más adelante. Entonces, ya tenemos 4 resultados, ¿cierto? Entonces, el cuarto es purifica nuestro corazón. Es al meditar en su palabra que el Espíritu Santo nos muestra esos pecados en nuestras vidas que debemos confesar. ¿Para qué? Para arrepentirnos, amado. ¿Sabe? Hay personas que no toman tiempo para meditar, pero no están permitiendo que la palabra, esa agua de la palabra, lo purifique, lo limpie. ¿Para qué? Para que ser renovados. Un corazón limpio es un corazón renovado. Un corazón limpio es una mente renovada para nuevos propósitos. Amén. Sigamos acá. Entonces, otro de los resultados, amplía nuestra percepción de Dios. Amplía la percepción de Dios.
Meditar en la palabra de Dios revela aspectos de la naturaleza del Señor que quizás no conocíamos antes. Su amor para salvar a los pecadores, su capacidad para perdonar a quienes no los merecemos y su cuidado e interés hacia cada detalle de nuestra vida nos asegura que Él es bueno y fiable. Amén. O sea que amplía nuestra percepción de Dios. Cuando meditamos vemos su presencia, nos da seguridad. A veces las personas dicen, sí, mi padre es fiel, pero ¿será que sí? ¿Será que sí va a suceder? ¿Será que conmigo es esto? Es porque tú no has percibido la presencia de Dios. O sea que cuando meditas es Dios en ti. Mira lo que dice las Escrituras. Si vosotros permanecéis, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea que cuando vemos y tenemos la percepción, usted tiene autoridad para pedir cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios y se hará. Ese es un punto clave. Vea lo que conlleva los propósitos de meditar en la palabra. Sigamos acá. Vayamos más adelante. ¿Qué pasa también? ¿Qué otro resultado tenemos? Aumenta nuestro amor por Dios. Cuando estás enamorado de alguien, créame que usted medita, piensa, desayuna a esa persona. Desayuna, almuerza, come esa persona. Y cuando hablo de que desayuna o come, es que está pensando en ella, no omites el detalle en mandarle un mensajito, y cómo estás, y hablan todo un día, y cuando llegan a la noche, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque usted que se enamora, hay un aumento, hay un aumento del amor por esa persona. Así pasa con la palabra de Dios. Cuando usted medita, ¿cierto?, en aquel que te llamó a su luz admirable, usted se va a enamorar más de papá, amados, porque usted está meditando, o sea que aumenta el amor hacia Dios. O sea que mientras conocemos al Señor por medio de su palabra, más acerca de nuestra devoción hacia Él, algunos pasajes nos llevarán a inspirarlo y amarlo aún que más. Amén. Aún más. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los resultados de meditar en la palabra? Otro resultado, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios, amados. Por eso era que Jesús siempre que hacía su labor, porque Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, hacía milagros y se iba a meditar. ¿Por qué? Porque él necesitaba hacerse más sensible, una vez más, a la autoridad y al poder de Dios. O sea que en otros términos, porque Jesús daba de sí todo y él tenía que retomar nuevas fuerzas, porque él meditaba, necesitaba nuevas fuerzas. O sea que cuando Jesús enseñaba, pasaba circunstancias, él permitía seguir estos procedimientos, permitía en oración que su espíritu fuera calmado, que otra vez volviera a escuchar la voz, que pensara como Dios. Jesús lo dijo, mis pensamientos no son mis pensamientos, porque tus pensamientos son mis pensamientos, ¿cierto? Yo no hago lo que yo deseo, sino que hago lo que mi Padre dice que haga. O sea que calmaba su espíritu después de un día de actividad, de poder, de estar ministrando, porque créame, las personas se agotan cuando están ministrando. Y Jesús no ministraba una o dos, él ministraba multitudes. O sea que calmaba su espíritu, escuchaba y entendía lo que Dios quería, ¿cierto? Aumentaba sus fuerzas, purificaba su corazón, se limpiaba de todos los sucesos, seguramente de sus críticas, maltratos, seguía adelante, ampliaba una percepción, una vez volvía a tener percepción de Dios, percepción de papá, aumentaba su amor por él. Y vea, este punto nos hacía más sensible a la autoridad y poder. O sea que otra vez recargaba, como decía ahí, fuerzas y lo hacía más perceptible a su autoridad y poder. Es de esa manera que nosotros también debemos meditar. Sigamos acá. Entonces, mientras nuestra perspectiva de Dios aumenta, más nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de Dios. Jesús dependía totalmente de papá en todas sus decisiones. Él no decía que él no tomaba decisiones por sí mismo, lo hacía conforme a lo que papá le decía que hiciera. Y es así como nosotros debemos hacer. Nos hacemos más perceptibles a él y dependemos de él.
O sea que no podemos hacer nada sin Dios, nada bueno. Separados de Dios, nada bueno podemos hacer, amados. Así que el otro punto es, me gusta esto, ¿cuáles son los resultados de meditar en la Biblia? Nos fortalece que nuestra fe. Así que creamos dependencia de papá, porque meditamos y sabemos que separados de él nada bueno hacer. Nada bueno podemos hacer, pero también dependemos y afirmamos y hacemos que nuestra fe sea fortalecida. Nuestra confianza en el Señor aumenta al aprender de su fidelidad en su palabra y experimentarla en nuestra vida por medio de de las oraciones contestadas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos más. ¿Qué resultados trae la meditación en la palabra de Dios? Entonces nos hace más que conscientes de la presencia de Dios. El tiempo a solas con el Señor nos hace que más sensible a su constante presencia y a su obra que en nuestra vida. Por eso el salmista decía, wow, más vale un día en tus atrios, un día en tu presencia, que lejos de ti o lejos de un lugar cierto lleno de maldad. Mejor es estar a las puertas que en un mundo lleno de maldad. Meditar nos hace que perceptibles a la presencia de Dios. Y por último, ¿cuáles son los resultados de la meditación bíblica? Por último, nos infunde gozo. Porque recuerden, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amados. Wow, tenemos varios principios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 principios que se los voy a decir muy rápido. Si quieres tomar apuntes y vea el poder, el resultado de la meditación en la palabra de Dios. Primero, calma nuestro espíritu. ¿Calma qué? Nuestro espíritu. Segundo, ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Tercero, aumenta nuestra ¿qué? Fuerzas. Cuarto, purifica nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Quinto, amplía nuestra percepción de Dios. Sexto, aumenta nuestro amor por Dios, aún más por la persona que amamos. El siguiente, nos hacemos ¿qué? Más sensibles a ¿qué? A la autoridad y al poder de Dios. Seguimos ahí. Octavo, fortalece ¿qué? Nuestra fe. Noveno, nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Y décimo, nos infunde gozo. 10 herramientas importantes, 10 resultados acerca de meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso tenemos que hacer. Que esta enseñanza, que esta corta enseñanza sea un tiempo de meditarla, tomarla en cuenta y ponerla en práctica, amados. En la medida que ponemos estas enseñanzas, meditamos en cada asunto, vamos a tener éxito como Josué tuvo éxito. Él se preparó para la conquista y fue solamente como meditando en la palabra de Dios. Así que, amados, que esta enseñanza, esta corta enseñanza, pueda ser una mella en tu corazón en este tiempo. Cierra tus ojos y dile al Señor: papá, te doy gracias por este tiempo. Te pido que me ayudes a meditar en tu palabra, a tener una comprensión de lo que en realidad es meditar la palabra. No tener algo rutinario, de estar leyendo un capítulo o 2, 3 y solamente leerlo sin considerar cada punto que hoy nos has enseñado, Padre. Sabemos que hay resultados poderosos cuando meditamos en las Escrituras. Ayúdanos a llevar cada paso a la medida tuya, Señor, a tener una comprensión amplia, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar, pero también a ser fortalecidos y guiados en este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, si nos estás viendo por primera vez, quiero que también ores y recibas a Jesús, para que recibas al Espíritu Santo de Dios. Cuando recibes a Cristo, inmediatamente recibes al Espíritu Santo y te va a dar una comprensión de lo que tú vas a leer en las Escrituras. Y repite conmigo: amado Padre, te doy gracias por Jesucristo. Hoy quiero declarar que recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, para el perdón de mis pecados.
y para pasar de muerte a vida y a vida eterna. Lo recibo en el precioso nombre de Cristo. Amén. Si hiciste esa corta oración, voy a orar para que el Espíritu Santo también llegue a tu vida y more a tu vida. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, aquellos que han recibido en este tiempo a Jesús como su Señor, también Espíritu Santo, llega y toca estos corazones, toca cada vida, para que tenga una comprensión más amplia, para que pueda meditar cuando lea las Escrituras de los planes poderosos que tienes para tus hijos. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados, entonces nuestro deseo es que sigamos adelante en esta enseñanza a obrar, no solamente a oír, sino también a hacer la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo enormemente. Dios les bendiga.